que comenzamos el domingo pasado relacionado a el liderazgo para guiar a los demás con integridad, guiando a los demás con integridad. Ese es el tema que hemos estado abordando. Comenzamos el domingo pasado, donde explicábamos que la base fundamental para el liderazgo cristiano y el liderazgo nuestro en la vida, en cualquier ámbito en que estemos, ya sea en la familia, con nuestros trabajos, en nuestras profesiones, con nuestros amigos, la base de ese liderazgo, el principio rector de ese liderazgo es la integridad. Y la integridad tiene que ver con el ser completo, el tener un solo corte en lo que decimos, ¿verdad? No andar diciendo una cosa y hacemos otra, sino que es, en resumidas cuentas, cuando hablemos ya en el mundo cristiano, en nuestro ambiente cristiano, la integridad es dar un testimonio fiel de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Solo así vamos a poder guiar a los demás de manera correcta, de manera íntegra, como Dios nos manda. Nos hemos convertido en líderes todos cuando hemos venido al Señor. Una vez que venimos al Señor, por la gracia que hemos recibido de Él, nos convertimos en líderes, y ese líder se vuelve un líder en la familia, como les decía, en sus trabajos, en los ambientes laborales, en los ambientes académicos. Nos convertimos en líderes por ser un testimonio fiel de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Pero por otro lado, también dentro de la iglesia también nos convertimos en líderes, y eso ya es una faceta, es ir a profundizar con los dones que el Señor nos ha dado para hacer un liderazgo aquí en la iglesia. Y en ese sentido, el día de hoy vamos a abordar el tema, y antes de comenzar, ¿verdad?, voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, para orar al Señor y encomendar esta actividad, este momento, a nuestro Dios. Padre amado, gracias, Señor, por este momento hermoso que nos das de estar aquí, Señor, reunidos para glorificar tu nombre, para honrar tu nombre, Señor, para compartir con nuestros hermanos y también, Señor, para aprender más de tu palabra. Permite, Señor, que lo que vamos a estudiar hoy aquí nos pueda servir, Padre, y que lo podamos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Queremos glorificarte, queremos honrar tu nombre, Señor, el día de hoy, en tu día santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes de entrar con la segunda parte de este tema del liderazgo cristiano, cómo guiar a los demás con integridad, debemos de tener la claridad que la integridad en el liderazgo cristiano no es una tarea fácil. Ustedes lo pueden experimentar, dar fe de Cristo, dar testimonio de Cristo en los ambientes donde no estamos solo cristianos, no es una tarea fácil. A menudo nos enfrentamos a tentaciones sutiles para comprometer nuestros valores en aras del éxito o la aceptación. Podemos sentir la presión de ceder a la corrupción o la manipulación en un mundo que valora el poder, la influencia, pero como líderes cristianos, hermanos, no podemos permitir que estas presiones nos desvíen de nuestro compromiso y nuestro camino con la integridad. Debemos permanecer firmes en nuestra convicción de que la verdad siempre prevalecerá y de que la justicia siempre triunfará. Esa es nuestra convicción y es nuestro caminar en Cristo en el liderazgo que tenemos en cualquier ámbito de la vida. La integridad también desempeña un papel crucial en la toma de decisiones, ya sean éticas o morales, en el diario vivir. Cada día que pasa, en cada momento que tomamos una decisión, hay una forma ética y moral en la cual podemos tomar. Y ahí es donde entra la integridad para poder dar fe de lo que Cristo ha hecho en nosotros. En un mundo lleno de tentaciones y presiones,
Los creyentes debemos mantener la integridad para tomar decisiones que estén alineados con los principios bíblicos. La Biblia nos insta a todos a elegir el camino de la integridad, incluso cuando nos enfrentamos a las dificultades o tentaciones todos los días. La integridad en el liderazgo cristiano no es solo una virtud que aspiramos a alcanzar, sino que debe ser una forma de vida a la que somos llamados a abrazar plenamente. Una buena noticia para todos los que estamos aquí es que de una u otra forma somos líderes en diversos lugares, y es que Dios nos ha dado su palabra para ayudarnos a guiar y con ello transformarnos en líderes con integridad. Todo está en la palabra. Aquí tenemos todo el recurso que necesitamos para convertirnos en esos líderes que la sociedad necesita y que también su iglesia en primera instancia necesita. Pablo le dijo a Timoteo en su entrenamiento para ser líder, en 2 Timoteo 3, 16, 17, le dijo: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que todo lo que necesitamos para convertirnos en esos líderes, ya sea en la iglesia o en otros ambientes, lo tenemos aquí en la palabra. El día de hoy, siguiendo con el estudio de liderazgo y cómo guiar a los demás con integridad, habiendo cursado ya en el domingo anterior todo el asunto de la integridad y qué tiene que ver eso con el liderazgo, ¿verdad? Que es la base fundamental para el liderazgo cristiano y también de nosotros cristianos fuera de la iglesia, en un ambiente donde no es netamente cristiano o ambientes mixtos, como le llamamos, ¿verdad? Donde hay cristianos pero también hay incrédulos. ¿Cómo hacer? La base fundamental está en la palabra y eso nos lleva a la integridad. La integridad es la acción de cómo ponemos de manifiesta nuestra fe en Cristo que ha transformado nuestra vida. La forma de poder llevar eso materialmente hablando es a través de la integridad, mantenernos íntegros. El día de hoy, permítame comenzar a compartirles 4 principios fundamentales de liderazgo basado en el pasaje de Pablo cuando le escribe a los romanos en Romanos 5, del 1 al 5, y escribe a una iglesia que estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles, quienes estaban lidiando con cuestiones de justicia y de salvación. Cuando vemos ese contexto de Romanos, de Pablo ahí escribiéndole a los romanos, en esa carta de los romanos, a esa iglesia en Roma que estaba compuesta por judíos y gentiles, son los mismos contextos nuestros, hermanos, donde hay ambientes mixtos, donde no todos son incrédulos o no todos son cristianos y la mayoría de veces son ambientes mixtos. Son conocedores, algunos, pero nos toca mostrar nuestro liderazgo y a través de ese liderazgo que es el reflejo de nuestra fe en Cristo, nos toca mostrarlo y ser íntegros como líderes en esos ambientes mixtos. Eso pasaba ahí con Pablo cuando le escribió a la iglesia de Roma, donde la iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles. Y esos principios fundamentales que les hablo son 4 principios. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos hoy y está basado en Romanos 5, del 1 al 5. Lo leo y dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba,
Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El primer principio que encontramos en este pasaje de Romanos 1 al 5, donde Pablo le está escribiendo a esta iglesia en Roma, compuesta por judíos, gentiles, verá, una iglesia mixta. En ese contexto también podemos ponernos nosotros como primer principio el siguiente, y es establecer una relación con el líder supremo. Una vez que establezcamos la relación con el líder supremo, ¿verdad?, todo lo demás comienza a suceder. Es como la primera piedra, ¿verdad?, que tiene que estar en una construcción bien puesta, es nuestra relación con Cristo. Y ese primer principio, Pablo lo menciona ahí en el primer versículo de Romanos 5, donde dice que Pablo describe una relación de Jesucristo con Jesucristo que es real, íntima y transformadora. Dice ahí, el primer versículo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él establece esa relación de paz, de fe con Dios, o sea, todo por medio del Señor Jesucristo. Entonces, el primer principio fundamental para nuestro liderazgo cristiano o en otros ámbitos es tener una relación con ese líder supremo, quien nos ha justificado y que es Cristo. El pasaje nos explica que debido a nuestra condición pecaminosa y a nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. En esa primera parte, en ese pasaje, el versículo 1 del pasaje de Romanos 5, Dios nos dice ahí que solo es a través del Señor Jesucristo. Entonces, la relación con el Señor Jesucristo, que es nuestro líder supremo, es vital para nuestro liderazgo. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. Luego, en el capítulo 10 del mismo Romanos, en el versículo 9 al 13, Pablo declara lo siguiente. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la clase de relación que nos lleva a conocer y confiar plenamente en Cristo, nuestro líder supremo. Cuando depositamos esa fe en Él, cuando creemos que todo lo que hizo fue por nosotros, en esa relación, ¿verdad?, de nosotros con nuestro líder supremo, es el primer fundamento para tener un liderazgo cristiano o un liderazgo basado en Cristo para guiar a los demás. Guiar a los demás, hermanos, no implica solo en la iglesia, sino que también implica liderar la familia, liderar nuestros hijos, liderar a nuestros colaboradores, liderar a nuestra familia que también es mixta y que también necesita orientación para llegar a Cristo. Es decir, que para ser transformados en personas líderes, todos aquí estamos en procesos, y para ser transformados en personas líderes, capaces de hacer que otros nos sigan, fíjense bien, capaces de hacer que otros nos sigan y de ayudarlos en su vida, debemos de haber sido transformados con el conocimiento y confianza plena en nuestro Señor. No podemos guiar a los demás, ni nos van a seguir, ni nos van a hacer caso, como decimos, si no miran en nosotros esa transformación que Cristo ha hecho. Entonces, el primer elemento fundamental, principio fundamental para liderar a otros, para ser un líder íntegro, es nuestra relación transformadora directa con nuestro líder supremo,
que es Cristo. Establecer una relación personal con Dios implica cultivarla a través de la oración, de la lectura de la palabra, la práctica de la fe y la búsqueda de la guía divina. Se trata de un proceso de comunicación, aprendizaje y confianza mutua donde se busca un entendimiento profundo y una conexión íntima con lo divino siempre. Si pretendemos ser líderes cristianos en cualquier esfera donde estemos, debemos de mantener la oración, cultivar la lectura de la Biblia, practicar la fe y buscar la guía divina siempre. Pero, ¿qué significa en la práctica luchar para tener una relación con Jesús? O sea, en la práctica nos enfrentamos día a día, hermanos, a esa lucha. Orar, leer la palabra, practicar la fe, dar nuestro buen testimonio. Es una lucha todos los días, todas las horas, dirían algunos, en todo momento. Con nuestra mente estamos luchando ahí. Entonces, ¿qué significa luchar para tener una relación con Jesús? Eso, el Señor nos da una pista cuando le dice a la multitud hambrienta en Juan 6:56. Aquella multitud que estaba después de escuchar el sermón y estaban hambrientos en aquel monte. En Juan 6:56 les dice lo siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús nos llama a permanecer en él. Esta idea de permanecer refleja lo que dijo también en Juan 15:7-8. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Para Jesús, permanecer en él es evidencia de dos formas. Primero, permanecemos en Jesús y esa relación directa con nuestro líder supremo, y desarrollamos esa relación con ese líder supremo que les digo, es cuando hacemos que sus palabras permanezcan en nosotros, tal como lo menciona el pasaje: si permanecen en mí, yo en ustedes. Cuando queremos una relación directa con ese líder supremo, debemos de permanecer en él, esa comunicación directa con él, y lo hacemos cuando sus palabras, cuando la palabra de la Biblia permanece en nosotros, ya que el único lugar en donde podemos encontrar sus palabras es en la Biblia. Podemos concluir que permanecer en Cristo, que permanecemos en Cristo cuando procuramos escucharlo por medio de las Escrituras. Todos los días cuando leemos las Escrituras, ya sea en el plan de lectura o en otra instancia que los devocionales personales que usted pueda tener, y lee la porción de la Escritura, en ese momento usted está permaneciendo en él. ¿Por qué? Porque la Escritura, su palabra, conecta esa relación suya con el líder supremo. Hay veces pensamos que solo nos conectamos con Dios solo cuando oramos, ¿verdad? Pero no, aquí nos manda a conectarnos y permanecer en él por medio de la Escritura, la lectura de su palabra. Toda relación significa que tengamos, o toda relación significativa que tengamos, involucra escuchar lo que dice otra persona. Fíjense bien en esto. Cuando usted quiere tener una relación significativa con alguien, o una relación verdadera, involucra que debemos de escuchar a la otra persona. Y en ese sentido, hermanos, ahí viene la palabra. ¿Cómo escuchamos a Dios? A través de su palabra. Si usted lee la palabra de Dios, si usted tiene un devocional todos los días y lee en ese devocional la palabra de Dios, ahí está escuchando la palabra de Dios, en esa relación significativa que usted tiene suya con el líder supremo. Ahora, si nos desconectamos de eso,
Estamos perdiendo la relación con nuestro líder. Toda relación se basa en la comunicación. Si usted quiere tener una buena relación con alguien, debe saber comunicarse. Y esa comunicación es en dos vías: en hablar y en escuchar. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Jesús. Si decimos que le amamos, pero nunca lo escuchamos en las páginas de su palabra, necesitamos reconsiderar si es el amigo que creemos que es. Si usted dice que le ama a Dios y a Jesucristo como nuestro líder supremo, si decimos que le amamos, pero no leemos su palabra, quiere decir que no lo escuchamos. Entonces, ¿cómo va a amar a alguien usted si usted no lo escucha? Si solo usted habla, o solo usted quiere tener la voz cantante siempre. Una relación gloriosa con el Señor, nuestro líder supremo, a quien amamos, y podemos decir que le amamos solamente cuando lo escuchamos. ¿Y cómo lo escuchamos? A través de leer su palabra y de orarle a Él. En segundo lugar, permanecemos en Jesús, tal como mencionan los pasajes de Juan. Permanecemos en Él y tenemos una relación con Él al pedirle las cosas que queremos. Ya lo escuchamos por medio de la lectura de la palabra. Él nos habla ahí, nos habla a través de las predicaciones, a través de la lectura de la palabra. Pero ahora, ¿cómo le pedimos a Él? ¿O cómo tenemos esa relación ya de comunicación? Una vez que escuchamos, ¿cómo le pedimos? Cuando Él nos dice que le pidamos cosas, está hablando a través de la oración, que lo hagamos a través de la oración, de que nos humillemos ante Él y a través de la oración podamos tener esa relación directa con el líder supremo. Son dos vías: la escucha activa de su palabra, escuchamos a nuestro líder a través de su palabra, que la leemos, y luego le pedimos a Él, hablamos con Él, nuestra comunicación con Él a través de la oración. Así funciona. Las relaciones implican tanto escuchar como hablar. Escuchamos a nuestros amigos y hablamos con ellos. Es lo mismo con Jesús. Y con Jesús debería ser mayor nuestra comunicación. Ese proceso de comunicación debería ser permanente, que lo escuchamos hablar a través de su palabra, la leemos, devocionamos sobre ella, reflexionamos sobre ella, escuchamos predicaciones y luego nos permite Él expresarnos, comunicarnos con Él, pedirle a Él. Le agradecemos a Él por medio de la oración. Hay dos tipos de oraciones, ¿verdad? Ya lo hemos aprendido aquí en la iglesia. La oración privada, usted en su aposento, ahí en el lugar privado que tenga para orar. Y la oración pública, aquella oración que usted hace en el seno de su hogar, con su familia, en el comedor, aquí en la iglesia, cuando públicamente oramos al Señor. Pero también de manera privada tenemos esa comunicación directa con nuestro líder supremo. Entonces, el primer principio fundamental para tener un liderazgo y transformarnos en esos líderes cristianos, no solamente en la iglesia, sino que fuera de ella, es tener una relación directa con nuestro líder supremo. Si queremos luchar, hermanos, por una relación con Jesús, tener una buena relación con Jesús, nuestro líder supremo, debemos esforzarnos para escucharlo en la Biblia y hablarle por medio de la oración. Debemos de luchar con eso. Sé que cuesta, carnalmente eso cuesta. Dedicarle tiempo, ya sea cualquier hora del día. Para algunos funciona en la mañana, en la madrugada, para otros al mediodía, para otros en la tarde, noche, para otros en la medianoche. Independientemente cómo usted maneje su devocional diario,
En ese momento usted organiza su tiempo para dedicarle esa relación directa con su líder supremo. Hay algunos que necesitan leerlo, otros necesitan escucharlo, otros necesitan escribir, otros necesitan que les expliquen. Eso va a depender de una diferenciación en algunas cosas de las personas mismas. Pero la relación con Dios y con nuestro líder supremo debe de estar siempre en ambas vías, ¿verdad? Que Él nos hable a través de su palabra. La lectura de su palabra requiere esfuerzo, requiere hábito, un hábito piadoso, ¿verdad? Una disciplina, ahí estar leyendo, una disciplina basada en la Biblia. Y por otro lado también la oración, ya la parte activa nuestra, también requiere un esfuerzo, requiere disciplina, requiere hábito, y ese hábito se construye a través de esa relación de todos los días. Un hábito, ya lo habíamos platicado anteriormente, hay expertos profesionales en el comportamiento humano que hablan de que si usted hace un hábito por 21 días, más o menos por ahí, 21 días hace las cosas, se le va a quedar ese hábito. Los buenos hábitos, ¿verdad? Pero en los malos hábitos implica menos días. Fíjense bien, las cosas buenas que el ser humano considera que son buenas para él, le cuesta más de 21 días. Pero menos de 21 días puede tomar malos hábitos. Entonces esto requiere esfuerzo, hermano. No es automático. En última instancia, hermanos, no podemos llegar a tener una relación con nuestro líder supremo sin el poder que Él mismo nos da. Es decir, no es por nuestro propio esfuerzo. Requiere esfuerzo, sí, pero ese esfuerzo viene del poder que Dios mismo le da cuando ha transformado su vida. Cuando Dios nos llama a tener una relación con Él, sabe que nos está llamando a hacer algo que no podemos lograr por nuestra propia cuenta. Es por eso que nos da su gracia perdonadora y transformadora. Si nuestro corazón está lejos de Cristo, pidámosle perdón, porque solo a través que nuestro corazón esté con Cristo, vamos a recibir esa gracia para poder transformarnos y esforzarnos para leer la Biblia y para orar al Señor. Y con ello tener una relación directa con nuestro Dios. Si nuestro corazón está lejos de Cristo, debemos de pedirle perdón y que sea nuestra oración constante, que nuestro corazón permanezca en Él. Pidámosle que nos dé su poder para cambiar. Pidámosle que nos llene de un deseo imperioso de conocerle y amarle más que a nada y a nadie. Pidámosle todos los días que nos dé la fuerza para leer su palabra, para orar al Señor y tener esa relación directa con nuestro líder supremo. Si usted siente, hermano, que le cuesta, si usted siente que estar orando al primer minuto ya se cansó, si usted siente que le cuesta, hermano, pídale a Dios que le dé esa fuerza para poderle orar a Él, para poderse comunicar con Él y tener esa relación directa, íntima con nuestro líder supremo. Él, nuestro Cristo, nuestro Dios, nos llama a cultivar una relación con Él. También Él se complace al ver nuestra dependencia y entrega para ser líderes en todos los ámbitos donde estemos. El Señor se complace y se va a complacer cuando nos dobleguemos ante Él y le digamos: Señor, yo por mi propia fuerza no puedo. Mándame tu gracia, mándame tu poder de tu Espíritu Santo, que me ayude a levantarme temprano a orar, que me ayude a leer más tu palabra, que me ayude a quitar las distracciones que hay cuando estoy leyendo su palabra. Porque no es lo mismo leer, ¿verdad?, una lectura donde usted esté concentrado y hablando con su amigo íntimo, que él está hablando,
al estar leyendo su palabra y estando haciendo otras cosas, ¿verdad? Eso no es una relación de amor con su líder. Si usted está leyendo la Biblia y haciendo otras cosas, eso es una falta de respeto más bien a ese líder supremo que tenemos. Si queremos demostrarle amor al Señor, nos tenemos que despojar de todas las distracciones para dedicarle ese tiempo a la relación directa con Él, ya sea a través de la lectura de la palabra y también con la oración. El segundo principio fundamental para poder desarrollar y transformarnos en ese líder cristiano, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, en otros ámbitos, es que nos debemos mirar a nosotros mismos y a los demás a través del lente de la gracia de Dios. El primer principio tiene que ver con esa relación directa con nuestro líder supremo, ¿verdad? Ya lo explicamos, que es a través de la oración y la lectura de la palabra. Y ahora vamos a ahondar con este segundo principio que tiene que ver con esa gracia reveladora de Dios y que nos ha permitido llegar a Cristo. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos y nos ven los demás? Hay veces solo observamos cómo nos vemos nosotros mismos. Y eso es la manera fácil de poder tomar una decisión. Pero si queremos ver panorámicamente esto, tenemos que también observar cómo nos miran los demás. ¿Okay? No es solo cómo nos miro yo mismo. Yo mismo me puedo ver y puedo sentir o percibir que estoy haciendo algo bien. Pero cuando los demás, observo qué piensan los demás o cómo me miran los demás, ahí es donde puedo realmente saber y tener un cruce de información, un triángulo de información en la cual podamos tomar una decisión. Los líderes cristocéntricos entienden que su relación con Dios depende absolutamente de la gracia. O sea, no hay una forma adicional, sino que absolutamente de la gracia es nuestra relación con Dios. No podemos decir que nosotros tenemos una relación con Dios porque yo quiero, sino que es a través de la gracia que Dios ha puesto en usted. Por eso, se miran a sí mismos y a las demás personas cuando lideran a través del lente de la gracia de Dios. Pablo indica en Efesios 2, 8 y 9 lo siguiente: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire bien, no es por nosotros, hermano, sino que solo por la gracia de Dios. Si Dios ha transformado su vida y Dios lo ha puesto en este lugar o ha llegado a Cristo, es por la gracia que Él ha tenido en usted. Luego de esa gracia, hermanos, si vienen esfuerzos, lo que les decía, ¿verdad? Si vienen esfuerzos, pero llegar a Cristo es por la gracia de Él. Cuando entendemos eso, vamos a comprender que el liderazgo cristiano funciona, ¿verdad?, más con el lente de la gracia, o funciona siempre por el lente de la gracia, que por nuestras propias percepciones. El apóstol Pablo también indica en Romanos 5, ya en el versículo 2 del pasaje que leímos, estos principios están basados en ese pasaje de Romanos 5, del 1 al 5, y en el versículo 2 de Romanos 5 dice lo siguiente, y deja claro que los seguidores de Jesús han sido introducidos por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Eso lo dice el versículo 2 de Pablo, de Romanos 5, del 1 al 5, donde Pablo está escribiéndole a esa iglesia en Roma, compuesta
por judíos y gentiles. Les está diciendo que esta gracia en la cual estamos firmes, es decir, seguros. En la actualidad, si miramos a nuestro alrededor, incluso en las predicaciones que se dan en otras iglesias, vemos que se ha sustituido la búsqueda de Dios por la búsqueda del yo. Pareciera que se amara más a uno mismo o el líder mismo, y que amarse al yo y a la persona misma es más importante que aspirar a una plenitud en Cristo. Los mensajes están centrados en el yo de la persona, en la humanidad, en el humanismo, en ese sentimiento, ¿verdad?, de amor y coherencia con la humanidad, y no en la gracia redentora. Sin embargo, la fe cristiana, hermanos, no radica en nosotros, sino en Dios, en Él, y es Él quien hizo la obra por nosotros. Y lo que hizo por nosotros fue por gracia, sin que lo mereciéramos. Lo hizo porque le plació y para que le diéramos honra y gloria, nada más. En el capítulo 14 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, que es nuestra confesión en nuestra iglesia local, indica literalmente lo siguiente. En el capítulo de la fe salvadora, dice: la gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Oiga bien, ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. ¿Cómo llegamos a concluir que Dios hizo la obra en nosotros? A través de la palabra predicada. Cuando usted escucha una palabra, el Señor hace la obra en usted por medio de esa palabra y usted viene a Cristo con arrepentimiento y fe. Ese es el camino. No es porque usted decida un día o alguien ahí afuera decida un día, hoy voy a seguir a Cristo. No. Es una labor del Espíritu que hizo Él, no nosotros. Al explicar este párrafo, comprendemos claramente que hemos sido salvos por la gracia de la salvadora de la fe que Dios ha puesto en nosotros, no por nosotros mismos ni por nuestros méritos o esfuerzos. Por lo tanto, hermanos, si buscamos crecer en el liderazgo cristiano, debemos de mirarnos a nosotros mismos y a los demás a través de la lente de la gracia del Señor que ha puesto en nosotros. En el párrafo que leímos de la confesión se llama a la fe una gracia porque viene a nosotros como un regalo de Dios, algo que no podemos comprar, que no podemos obtener o merecer en ninguna manera. La definición usual que tenemos en teología para esto de la gracia es favor inmerecido de Dios. Así que la fe es la manifestación de la gracia de Dios. Cuando usted llega a Cristo con arrepentimiento y fe, es la manifestación de esa gracia de Dios en usted. Cuando llegamos a Cristo con ese arrepentimiento y fe, hermanos, es porque el Señor ha hecho ese trabajo de la gracia inmerecida en nosotros. No hay otra forma. Nuestro potencial de liderazgo, cómo esa gracia trabaja en el liderazgo, no es tan solo la suma de todo lo que hemos hecho en el pasado. Fíjense bien, usted no se convierte en un líder potencial de a futuro por lo que ha hecho en el pasado y de las experiencias vividas
que hemos tenido en los diferentes ámbitos de acción, en la familia o con los hermanos en la iglesia. Solo es gracias al maravilloso Evangelio de Cristo. Gracias a ese Evangelio de Cristo estamos siendo transformados en líderes todos los días para nuestras familias, para nuestra congregación y para las personas que lo necesitan. Cuando hemos recibido la gracia salvífica, que ya vimos ahí, ¿verdad?, que viene de Dios, no de nosotros, cuando hemos recibido eso, no hay vuelta atrás, hermanos, en el camino del liderazgo. Si usted piensa que no puede ser líder, usted a través de la fe, ¿verdad?, y que ha venido por la gracia redentora de Cristo, usted a través del testimonio suyo, a través de la fe en Cristo, usted puede ser líder y luz en medio de las tinieblas. No hay vuelta atrás. Con su testimonio usted refleja el luz en medio de las tinieblas. No hay vuelta atrás en el camino del liderazgo, porque debemos ser luz en este mundo caído. Entonces, hermanos, no nos salvamos. Es cierto, aquí hay ciertos líderes en la iglesia que el Señor ha puesto para nosotros, para guiarnos, para llevarnos en la fe en Cristo, en la enseñanza de la palabra, pero cada quien se convierte en líder una vez que llega a Cristo. Y ese el liderazgo usted lo manifiesta donde quiera que va. Con integridad, con ese testimonio, usted se vuelve líder porque es luz en este mundo caído. Debemos recordar todos los días, hermanos, que Dios nos ve como hijos amados, líderes en diferentes ámbitos, capacitados por la fe en Cristo y que nos dará la gracia que necesitamos cada día para atender y resolver cualquier problema, situación o desafío al que nos enfrentemos. Y esto lo podemos hacer cuando nos miramos a nosotros mismos y a los demás a través de la lente de la gracia de Dios. Debemos acostumbrarlos, todos nos debemos de acostumbrar a pensar de la siguiente manera: puesto que Dios decidió ser misericordioso conmigo, oiga bien, debemos de hacer esto como un lema para nuestro vivir. Debemos acostumbrarnos a pensar así: puesto que Dios decidió ser misericordioso conmigo, ¿cómo lo hizo? A través de su gracia. No nos merecíamos eso. Y Él decidió implantar esa gracia en usted, regalarle ese don de gracia. Por eso mismo, yo buscaré ser misericordioso con aquellos a quien tengo el privilegio de liderar o de guiar. Si usted piensa así, hermanos, su liderazgo estará basado en esa gracia. ¿Por qué? Porque mirará a través del lente de la gracia a usted mismo y a los demás. La gracia nos habilita, y con esto voy a ir cerrando esta parte. La historia de la Escritura bíblica nos enseña que el Señor elige relacionarse con sus hijos por gracia. Esto incluye los dones y las habilidades que nos da y nos ha confiado, descritas en la palabra de Dios. En Romanos 12:6 dice: como dones según la gracia que nos ha dado. Esto es lo que nos motiva a los líderes cristianos a responder a los demás con humildad y sabiduría. Cuando reconocemos la gracia redentora y la misericordia de Cristo en nosotros por medio de esa gracia, podemos liderar a otros con humildad y sabiduría. Cualquier habilidad para el liderazgo, hermanos, que poseamos humanamente, podemos poseer alguna habilidad para el liderazgo, es sencillamente una característica que Dios
nuestro Dios generoso, nos ha concedido. Por esto, Pablo nos instruye también en Romanos, en el versículo 16 de Romanos 5, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios de vuestra propia opinión. Mirarnos a nosotros mismos y a los demás por medio de la gracia redentora. Cuando dirigimos, guiamos o lideramos a los demás, lo hacemos porque sabemos que cuando estamos frente a otros intentando dirigirlos, no nos apoyamos en nuestras propias fuerzas o habilidades naturales, sino que en la sublime gracia de nuestro Dios. Ese debe ser el comportamiento del liderazgo cristiano, que cuando dirigen a los demás, especialmente al rebaño, a esos líderes que están en transformación y creciendo en el liderazgo, debemos de pensar en esto, que no es por nuestras propias fuerzas y habilidades naturales, no es porque habla bien, porque dirige bien, porque tiene capacidad de organización, porque es hábil con la tecnología o con el manejo de las personas. No es por eso, hermanos. No nos confiemos en nuestras propias fuerzas y habilidades, sino por la sublime gracia, que todo es por la sublime gracia de nuestro Dios. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad, Señor, de escudriñar tu palabra, por este estudio, Señor, que nos has permitido tomar, Padre, y reflexionar sobre él para nuestra vida. Te pido, Señor, que nos ayudes y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, permanezca en nosotros para que podamos aplicarlo todos los días en los ámbitos en que estemos. Te pedimos por nuestras familias, por nuestro entorno, Señor, por nuestros hijos y también por nuestros hermanos aquí en la iglesia. En el santo nombre de tu Hijo Cristo. Amén.